Ya. Bueno, pues vamos a empezar el culto del día de hoy, del día 26 de marzo del 2017, con el tema los rudimientos secretos y misterios. Es un tema hermoso, el cual vamos a empezar con un momento de una oración para empezar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este día y te damos gracias, Señor, porque lo más importante está aquí. Es tu presencia, Señor, en este lugar, y por eso, Señor, venimos a buscar de ti, de tu palabra, Señor. Venimos a adorarte, a rendirte culto. Te pedimos recibas en el nombre de Jesús esta adoración y toda oposición que se haya levantado en contra de la iglesia de Fuente de Vida. Yo lo ato en el nombre de Jesús y lo destruyo por el poder de la bendita palabra de Dios que voy a dar. Amén y amén. Los rudimientos y misterios y secretos es el tema del día de hoy. Es un tema que fue hecho fundamentado en la palabra de Proverbios 25:3, que dice: la altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. Es decir, nadie sabe en dónde está la altura de los cielos, hasta dónde llega la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes. Así que vamos a ver como fundamento, ¿verdad? En Deuteronomio 29:29 de la versión Reina Valera dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Daremos una introducción a lo que son los rudimientos y misterios y los secretos. En Hebreos 5:12 nos habla, ¿verdad?, que con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Así que hermano, la exhortación que nos hace la palabra es que nosotros tenemos que ya ir madurando en la palabra, porque no podemos seguir deseando la leche, ¿verdad? Los rudimientos de Cristo. Los fundamentos son para eso el discipulado. El discipulado es el fundamento que nosotros debemos de tener, y nosotros como hijos, ¿verdad?, tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos vaya permitiendo entender la revelación de la palabra para que nosotros podamos cumplir esa palabra. Así que los rudimientos, hermanos, en griego se dice arche estocheoi, lo cual significa los cuales son las primeras enseñanzas que nos sirven de base o fundamento. Doctrina. Estos rudimientos son necesarios para que los aprendamos, puesto vienen a ser los principios elementales o doctrina básica que nos van a encaminar en el inicio de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces los rudimientos es lo que nosotros debemos tener bien cimentado, ¿verdad? Y por eso es la exhortación de que nosotros asistamos a los discipulados. Ejemplos de los rudimientos. Bueno, ¿cuáles son? El arrepentimiento de obras muertas. ¿En dónde podemos encontrar esto? En Hebreos capítulo 6, capítulo 1, versículo 1 y 2, que son el arrepentimiento de obras muertas, la fe salvadora, la fe con don, la fe con futuro. Perdón, dije Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, había dicho capítulo 1, es capítulo 6, versículo 1 y 2, y la fe como don, la fe como fruto, el juicio final o eterno, la resurrección de los muertos, la imposición de manos, la doctrina del bautismo.
Y cuando nos referimos a la doctrina de bautismo, nos referimos a la del agua, en el Espíritu Santo, en fuego, en palabra, en Cristo, de la regeneración y la del Padre, entre otros. Esas son las doctrinas que nosotros debemos tener como fundamento y tenemos que tenerlas bien sabidas. Existen también los misterios, ya vimos lo que son los rudimentos, que son todas estas enseñanzas que las tenemos que ver con detenimiento en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿verdad? Y tenemos que nosotros tenerlo bien en cuenta, porque eso es lo que aprendemos precisamente en el discipulado. Ahora, ¿qué es un misterio? Los misterios vienen del griego musterión, que significa el cerrar los labios o ojos a lo que está oculto, pero que a su debido tiempo fue revelado o descubierto. Dicho en otras palabras, un misterio es una verdad bíblica revelada por el Espíritu Santo en la palabra. Así que el misterio es para nosotros. Veamos en Colosenses capítulo 1, versículo 26, si es para nosotros o no. Dice, este mensaje habla de pan que desde hace muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero ahora ha revelado a su pueblo elegido. Entonces un misterio, amado, amada, es para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Lo ha dado para su pueblo. En Daniel capítulo 2, versículo 28, dice, yo mismo no soy más sabio que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Entonces, Daniel nos hace apreciar que realmente los misterios y todo lo que nosotros nos ha revelado a los ministros, a la iglesia, ¿verdad? Es de parte de Dios. No nos podemos gloriar en eso, porque aparece el misterio que en hebreo es ras. Este es el misterio secreto, temporal, que ya está oculto por determinado tiempo, que una vez revelado se conoce y se entiende. Y entonces ese secreto, cuando se conoce y se entiende, y deja de ser un misterio, porque cuando se entiende, ¿verdad? Que cuando se conoce y se entiende, no solamente cuando se conoce, sino cuando se entiende, deja de ser un misterio. Ahora, los misterios son revelados. Y eso viene, el misterio que es revelado viene del griego apocalypto. Entonces, ese misterio que es revelado es el que es para la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 5 de la versión Biblia del lenguaje actual nos habla, tal secreto no se los dio a conocer a los que vivieron antes que nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. He aquí por qué es importante que toda iglesia de Cristo esté teniendo la cobertura apostólica y profética. ¿Y por qué todo lo que nosotros vemos en la iglesia Fuente de Vida tiene que ver los temas, la doctrina que recibimos, el misterio que recibimos, lo recibimos de parte de nuestro apóstol Mario? ¿Por qué? Porque es a causa de los apóstoles y profetas es que viene la revelación ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. ¿Quiere decir que a un pastor no se lo va a dar? Sí, le va a dar revelación, pero el encargado de sentar la doctrina es el apóstol. Entonces, por eso que nosotros apostólicamente recibimos esa doctrina, y por eso no predicamos lo que queremos, sino nos salimos de la doctrina que nos dan. E incluso el mismo Espíritu Santo a nosotros los pastores nos da la revelación, pero sin salirnos de la doctrina, para los temas que nosotros vamos dando. Entonces, esta parte es importante que usted la sepa, porque conforme va recibiendo de la palabra de Dios, va entendiendo que la palabra no es lo que se le ocurre a una persona quiera manifestar o interpretar, porque la interpretación, como le he manifestado, la interpretación es humana, pero cuando viene la revelación es de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado
con ese discernimiento, qué es lo que nosotros vamos a dar como ministros y ovejas que van a recibir, y qué tenemos que celar tanto de este lado para darlo y de ese lado también para recibir, ¿verdad? Porque por eso no se invita a cualquier doctrina, ¿verdad?, que venga, o cualquier pastor va a impartir la palabra si se sale fuera de la doctrina. Primero se escucha, primero se analiza, y primero se discierne, y ya después se le invita a un pastor, ¿verdad?, para que venga a dar palabra, ¿verdad? Entonces, por lo general, pues lo hacemos con nuestra misma doctrina para no tener ese problema. Ahora, esta palabra denota quitar la cubierta, apocalipso. Esta palabra denota quitar la cubierta, es decir, para saber y conocer un misterio, tiene que ver con ello. En la Biblia hay por lo menos 12 misterios, los cuales vamos a analizarlos. Uno, el de Israel, que viene en Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Cuál es el misterio? Su endurecimiento y exclusión, la salvación para los gentiles y la restauración de Israel. Para ellos les vino la revelación a causa de un sueño que tuvo Pedro. Entonces, gracias a ese sueño, él accedió a lo que Pablo le había exhortado, a que fueran los gentiles. Esa revelación no la tenían, pensaban que para ellos nada más, para los judíos solamente era la revelación. Ahora, otra revelación, otro misterio, ¿verdad?, que no tenían es: no todos dormiremos, que viene en la palabra de Dios. ¿En dónde lo dice? En 1 Corintios capítulos 15, 51. Dice: la transformación de los cuerpos sin ver muerte, cuando seamos arrebatados. Esa era una revelación, ese era un misterio que no lo teníamos. Ahora, vamos a tener de su voluntad. ¿En dónde viene? En Efesios capítulo 1, versículo 9. El reunir todas las cosas por medio de Cristo y en Él. Es decir, la preexistencia de Cristo, presente y futuro de los salvos. ¿Cuándo se reveló la preexistencia de Jesucristo? ¿Cuándo fue? Está hablando en este presente, ¿verdad? Del presente de cómo se iba a mover la salvación, y de los futuros salvos en Cristo Jesús. Entonces, su voluntad es para desde antes, en este presente y para los que vienen. ¿En dónde viene Efesios capítulo 1, versículo 9? Ahora, también hay un misterio que fue revelado de Cristo, es decir, la predicación de Cristo a la gentilidad como coherederos y miembros del cuerpo y compartícipes de la promesa. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque todos los judíos pensaban que solamente la salvación iba a ser para ellos egoístamente, pero no. Nosotros somos la iglesia, somos los coherederos. Fíjese, la iglesia somos los coherederos y miembros del cuerpo, porque si somos iglesia somos el cuerpo, lo veíamos en la mañana. Entonces, y como compartícipes, como tal, somos compartícipes de, es decir, si nosotros, ¿verdad?, predicamos Cristo, nos convertimos en iglesia, nos convertimos en el cuerpo de Cristo, y por tal motivo coherederos de la promesa. ¿De dónde salimos? De los gentiles. Es decir, antes no se creía eso. Ahora, ¿qué otro misterio del evangelio? Es decir, la locura de la predicación preparada desde antes de la fundación del mundo. La locura de la predicación preparada desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que desde antes ya estaba el evangelio, solamente fue revelado en el tiempo en el que el Padre así lo estipuló, ¿verdad? Y que tomara esa palabra, ¿verdad? Esa palabra vida en el día que Jesucristo se paró en la sinagoga al frente y leyó Isaías 61, versículo 1. Fue cuando todos casi se desmayaban, ¿verdad? Entonces, esa locura de la predicación era un misterio que fue revelado. ¿Hacia quiénes? Hacia los judíos se reveló el Mesías.
En Colosenses capítulo 1, versículo 26, en capítulo 2 y versículo 2 nos da la revelación de Dios, el Padre y el Hijo. Es decir, las 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? La acabamos de cantar. Lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo. Es la manifestación cuádruple de Dios. Mas no quiere decir que Él está hecho en 4. Es la manera en que se manifiesta. Por eso donde se presenta todo lo que hay a su alrededor, se establece el reino. No hay ningún lugar, un lugar que digamos no puede escapar. Ni a lo alto se puede escapar el enemigo, ni a lo ancho se puede escapar el enemigo, ni a lo largo se puede escapar el enemigo, ni a lo profundo se puede escapar el enemigo. Entonces, esa revelación nos lo vino a dar, ¿verdad? En Colosenses, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, de la iniquidad, porque antes no había esa revelación como hoy la conocemos, la operación inicua o de la maldad y del advenimiento del anticristo. Entonces, una cosa es que nosotros conozcamos, ¿verdad?, la iniquidad, y otra cosa es que sepamos que su hija es la maldad. ¿Y de dónde vino la iniquidad? Era la sabiduría que había creado Jehová, no la sabiduría de Jehová, la que creó Jehová. Y que iba a venir, ¿verdad?, un anticristo, ¿verdad?, a respaldar esa maldad que viene de la iniquidad. ¿En dónde viene? En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Ahora, también que fue revelado de la fe. ¿Cuál fue el misterio revelado? El de la fe. Participantes de un espíritu de fe para ser justificado y ser hijos de Dios. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 9, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de la justificación que tenemos por ser solamente hijos de Jesús. ¿Cómo dejarnos circuncidar? ¿Cómo circuncidar nuestro corazón, depositando nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, otra manifestación, ¿verdad?, de un misterio, ¿verdad?, revelado es de la piedad, que antes no lo sabíamos. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos habla de la humillación, la exaltación y la reivindicación de Cristo, lo que se llama la genoxis de Cristo. Es decir, la piedad tiene que ver con la humillación, con la exaltación y la reivindicación en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos que reivindicarnos en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Que no usted lo agarre el Señor como Nicodemo, ¿verdad?, pensando en que el tiempo que usted ha acumulado en la iglesia, ese va a ser lo determinante que lo va a hacer que lo arrebate el Señor. No, sino que nosotros tenemos que contar en nuestra vida, ¿verdad? Una vida piadosa, como humillándonos, exaltando siempre al Padre y siempre buscando la dirección en Cristo Jesús y no apartarnos de ellos, ¿verdad? Ahora, otra de los misterios que fueron revelados es de las estrellas, porque antes en el Antiguo Testamento se le llamaban estrellas a los ángeles, se le llamaban luceros a los ángeles, se le llamaban, ¿verdad? Se le llamaban, se les llamaba a ellos, pues seres celestes, pues que están en un lugar celestial, ¿verdad?, a los ángeles. Mas en cambio, a partir del Nuevo Testamento nos revela, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, en Jueces capítulo 5 versículo 20, en Juan capítulo 12 versículo 32, nos habla claramente, ¿verdad?, que ahora la figura de lo que es una estrella es el ministro primario, que son predestinados para ejercer su función. Desde antes se había ejercido esa función, es decir, los ministros, ahora nosotros somos las estrellas. Ahora somos nosotros los encargados, ¿verdad?, los ángeles encargados, ¿verdad?, de ejercer las funciones para las cuales Jesucristo nos llamó, ¿verdad? Ahora también otra cosa que nos fue revelada, un misterio que fue revelado es de Babilonia, es decir, de la antítesis de la Jerusalén celestial.
Es decir, ¿qué es lo que hubo antes para que pudiera venir la Jerusalén celestial, la nueva tierra, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos habla, ¿verdad? De todo el proceso del sistema babilónico que tuvo que pasar y que tuvo que venir a destruir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que finalmente pone fin nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir tierra nueva. Entonces, los secretos, a diferencia de los rudimentos, a diferencia de los misterios no revelados, de los misterios revelados, ¿verdad? Hay rudimentos, hay misterios no revelados, hay misterios revelados, ¿verdad? Que son los que acabamos de ver. Los secretos se diferencian entre esos tres: el rudimento, que es la doctrina básica; el misterio revelado, que es para los hijos de Dios, ¿verdad?, para los seguidores de Jesucristo. Y los secretos, hay una gran diferencia, porque los secretos, para poderlo entender, le voy a describir que los secretos que vienen del griego, que se dice kryptos, tiene que ver con que es algo oculto, escondido, guardado, es algo separado, alejado de la vista y de conocimiento de los demás, como leíamos en Deuteronomio 29:29. En un principio leíamos: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Es decir, un secreto no ha sido revelado, aún sigue escondido, no se le ha quitado aquello que no permite verlo y conocerlo, lo que nosotros conocemos como un sello. Le vuelvo a repetir, a los que vienen llegando, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplan todas las palabras de esta ley. Es decir, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿podré saber un secreto yo? ¿Podré saber un secreto? Si tiene el sello de Dios no lo puedo saber. Solamente un misterio. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos de secretos. Algunos ejemplos de los secretos que existen y que no podemos decir: pues esto sí yo lo puedo saber, ¿verdad? Sí va a haber secretos ocultos, lo acabó de decir el Señor, que se va a revelar, pero ¿qué dejó claro ese rato el Señor cuando habló? No a cualquiera se lo voy a dar. Acabó de decir ese rato en la palabra profética cuando habló el Señor. No a cualquiera se lo doy. Y secreto. Entonces, el misterio sí es para los hijos de Dios. Jesucristo para eso envía a su ministro, para que explique los misterios de la palabra de Dios. A los maestros, ¿verdad?, de la palabra, para que conozcan los rudimentos de la palabra, ¿verdad? A los maestros de los discipulados en su trabajo, ¿verdad? A los hijos, a los seguidores de Jesucristo, se le va a dar los misterios revelados, pero los secretos no a cualquiera. Y hay secretos profundos. Vamos a hablar de algunos de ellos para que usted entienda que no todo lo que viene en la palabra de Dios, no todos tienen acceso. Y por eso es la importancia de purificarnos, limpiarnos, para poder nosotros recibir esos secretos, ¿verdad? Y para que nosotros podamos, que esos misterios que ya son revelados, los podamos entender. ¿Podré yo descubrir algo que ya está revelado? ¿Va que no? Un misterio revelado ya está revelado, entonces descubrirlo, pero sí necesita entenderlo. Un secreto no a cualquiera se lo va a dar el Señor. Vamos a hablar sin más preámbulos acerca de algunos secretos, de los cuales no hay revelación y no es para cualquiera, dice el Señor. Los 7 truenos, Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. En la versión Biblia del lenguaje actual dice: entonces gritó con fuerte voz como si fuera un león que ruge. Y cuando gritó, se oyeron 7 como truenos. Esos 7 truenos que van a escuchar en Apocalipsis, no revelan la palabra. No revelan la palabra de dónde salen esos 7 truenos. Como truenos. ¿Y qué es como un trueno? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es un trueno?
está hablando el Señor. Está molesto por el pecado. Decía, ¿de dónde salió eso? Bueno, la costumbre judía era de que cuando se escuchaba un trueno, ¿verdad? En la antigüedad se creía que estaba enojado Dios. Y efectivamente lo confirma la palabra de Dios, no es un mito, es lo viene en la bendita palabra de Dios. Entonces, después de que ruge el león como si fuera león, ¿ya? Se oyeron 7 truenos. ¿Por qué será? Porque en el Apocalipsis nos está hablando, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos, ¿verdad? El Señor obviamente va a manifestar su ira, va a manifestar las 7 copas de su ira, ¿verdad? Que es el enojo de Él. Pero por la maldad, no nada más es por la maldad, porque sí se va a enojar por la maldad que hay, por el pecado, es obvio. Pero no específicamente es por eso, porque para eso ya hubo el diluvio, por tanto pecado. Sino la molestia que habla Apocalipsis es porque algunos todavía, ¿verdad? Tuvieron la desfachatez de adorar a Jehová y todavía otros dioses. Un ejemplo, si usted sale aquí a la calle y por primero que se encuentra le pregunta, ¿cree usted en Dios? Le va a decir, claro que sí, creo en Dios. Y si quieres ponerle el nombre de Jehová, creo en Él. Pero también creo en Santa Cachucha, también creo en la muerte y tengo de los colores que quieras, blanco, negro, rojo, el color que quieras. Y también creo en San Judas Tadeo y lo pones al revésito y te hace los milagros. Entonces la ira de Jehová es no porque lo adoren, sino porque adoran a Él y a otros dioses, por el paganismo que se difundió. Entonces, otro de los secretos, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Que exactamente que cuándo va a ser, no lo sabemos. Sí sabemos, ¿verdad? Sabemos que dentro de Benecer hay escribas. Se habla la palabra de Dios que los escribas son los encargados de hacer los cálculos, ¿verdad? En la palabra de Dios para determinar los tiempos. Pero exactamente no sabemos cuándo va a venir Cristo. Y el día y la hora de la venida de Cristo, que viene en Mateo 24:42, en la Biblia del lenguaje actual, nos dice, nos revela eso. Por eso, dice, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día que yo, su Señor, vendré otra vez. Entonces, ¿qué nos está diciendo la bendita palabra de Dios? En Mateo 24:42, que nosotros nos llama a hacer como hacer una iglesia. Nosotros, Fuente de Vida, somos llamados a hacer como una iglesia que esté como las 10 mujeres vírgenes y prudentes. ¿Por qué fueron prudentes? Porque les voy a explicar un poco de la costumbre judía para que usted entienda el contexto y no se crea lo que le han dicho por muchos años. La costumbre judía era que cuando se casaba un varón con una mujer tenían que ser vestidos como reyes y la fiesta tenía que ser en grande. Tenían que ser adornados como reyes, tenían que ser ponerse alhajas, ponerse lo mejor de lo mejor. Y cuando terminara la fiesta, antes las lámparas eran de aceite, se les prendía fuego y esa era la luz. Entonces, la costumbre judía es que la novia, la esposa, cuando se desposaba, ¿verdad?, no podía haber duda de su virginidad. ¿Figura de qué? De la limpieza y la pureza de la iglesia de Cristo. ¿Cómo debemos de estar? No puede haber duda de nuestra virginidad espiritual, de nuestra pureza. ¿Cuánto nos hemos purificado en la oración y en la obediencia? No debe de haber duda. Entonces, para eso eran las vírgenes que estaban esperando al novio. Agarraban las vírgenes, mujeres vírgenes, doncellas, y prendían la lamparita, y cuando terminaba la fiesta, obviamente en la noche, ¿verdad?, al salir el novio con la novia, iba a recorrer el camino, el cual le iban a alumbrar las vírgenes con la lámpara. Le hacían un caminito, una acá y otra allá. Entonces, desde el salón donde estaba la fiesta, desde la tienda donde se estaba haciendo la fiesta, hacia la casa de donde iban a ir a vivir el esposo y la esposa, tenía que haber alumbrada las vírgenes.
alumbrar el camino, para resguardar y iluminar el camino por donde se tenían que ir, y no hubiera duda. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que hubo vírgenes que no fueron prudentes, se tardó demasiado la fiesta, se está tardando nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en su venida. Muchos hasta ya se olvidaron que va a venir Cristo. Entonces, las vírgenes insensatas no trajeron su galón de aceite para reponerle a la lamparita. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijeron, pues se me acabó el aceite, voy por más a mi casa. Cuando fueron y regresaron las vírgenes imprudentes, ya había pasado el novio con la esposa. Entonces se quedaron afuera de la casa. Se quedaron fuera de entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos decía en la palabra profética la semana pasada el Señor? Nos decía que nosotros hemos estado, como en esta iglesia ha estado, ¿verdad?, como esa virgen. Esta iglesia ha estado como esa virgen, esperando a que pase el novio, nuestro Señor Jesucristo, y estamos alumbrando, y aquí estamos, llueva, truene, relampaguee, haga luz, haga sombra, esté lloviendo, haga trueno, nos entre el agua, vengan o no vengan los hermanos, se vaya o no se vaya la luz, haya ofrenda o no haya ofrenda, haya diezmo o no haya diezmo, aquí estamos con la lámpara, prudentes, esperando a que pase nuestro Señor, porque cuando pase detrás de Él vamos nosotros para entrar al reino de los cielos, y vamos a encontrar como la puerta abierta, porque fuimos prudentes. Pero los que no fueron prudentes, ¿qué pasó? Cuando llegaron ya estaba cerrada la puerta, y dice la palabra que cuando tocaron, el Señor ya no les abrió la puerta. Entonces, un secreto, vea, un secreto del cual está hablando la palabra del Señor es con relación a esta palabra, Mateo 24:42. Por eso, estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día que yo, su Señor, vendré otra vez. Es decir, nos está diciendo el Señor que tenemos que estar como está esta iglesia, al pendiente, sea quien venga. Así venga un hombre que no tenga para comer, así venga la mujer más pobre, el hombre más enfermo del mundo. Y tenemos que estar. No estamos acá por los ricos. Si viene gloria a Dios, lo bendecimos porque Dios no hace excepción de personas. Pero acá estamos, aquí estamos pendientes porque aquí hay un secreto. No sabemos el día y la hora. Entonces tenemos por eso estar siempre alerta. ¿Cuál es el llamado de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que estar siempre alertas. Ese es el llamado y esa es la felicitación que nos dio el Señor, la bendición que nos dio la semana pasada. Nos felicitó esta iglesia porque aquí estamos prudentes. No estamos, dice el Señor, no necesito de multitudes para glorificarme. Decía el Señor. Entonces, entendemos esa palabra y acá estamos para que cuando venga el Señor pase. Y nosotros detrás del novio y la novia podamos entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros somos esta iglesia, porque creemos en esta bendita palabra de Dios. Este secreto nos los ha dado el Señor. No sabemos el día y la hora, entonces tenemos que estar abusados. Entonces no tenemos que ser como el negocio que le entran a robar, y ya que le entran a robar, entonces ya manda a soldar y a poner trabas y poner candados, las cámaras, sistema de seguridad, contratar un vigilante, ya que nos robaron, ¿verdad? Entonces tenemos que ser así. Ahora dice, nadie conoce al Padre, otro secreto, nadie conoce al Padre. Mateo capítulo 11 versículo 29 nos está hablando que nadie lo conoce físicamente. Mateo capítulo 11 versículo 27 en la versión Biblia del lenguaje actual nos dice: a los que estaban allí les dijo, está hablando de Jesucristo, mi Padre me ha dado de todo, y el único que me conoce porque soy su hijo, nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesucristo? Que era importante que conociéramos a Jehová físicamente. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de que es importante conocer
el parecer de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? No que lo que nosotros queremos de Él. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que Él espera de nosotros que hagamos. No está esperando Él que nosotros le digamos, quiero este berrinchito, quiero esto, quiero que hagas esto para que yo crea en ti. Él no está esperando que nosotros lo chantajemos. Él lo está esperando el Padre, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Ya que nos metimos en un conflicto, venir a llorarle. Y sin embargo tiene misericordia. El Padre no es su función andar corriendo tras los hijos chantajeadores. Esos son los hijos de Jezabel. Los hijos del Padre, conocemos al Padre porque estamos en comunión con el Hijo, dice. Y el único que me conoce porque soy su Hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer al Hijo, porque nadie lo conoce mejor que Él. El Padre no se va a revelar a ti directamente, tienes que conocer al Hijo. Entonces, ¿cuál es la función de Jesucristo? Quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. ¿A qué vino Jesucristo? Que nosotros conozcamos mejor al Padre. ¿A quién? ¿A través de quién? De Jesucristo. Es un absurdo decir que usted puede conocer al Padre sin Jesucristo. Aquel que lo estudia no lo va a conocer, porque no hay nadie mejor que lo conozca que Jesús, su Hijo. Nadie le va a explicar mejor, nadie lo va a llevar a la presencia del Padre más que Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que esto no nos está hablando de un conocimiento físico, como muchos esperan, conocer al Padre. Para eso ya se reveló el Padre. ¿Cuándo? Abraham. Cuando él estaba sentado en su tiendita, antes de que el Padre fuera a destruir Sodoma y Gomorra, donde estaba su sobrino Lot, ¿verdad?, de Abraham, estaba sentadito ahí y ve que vienen 3 hombres. ¿Por qué se reveló en 3 hombres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habló con él y lo vio frente a frente. Hablar del Padre, Abraham lo vio, porque era su amigo. Él tiene el privilegio de ser amigo. Entonces, no se trata de conocerlo y platicar con él así frente a frente, ¿verdad? Se trata de que nosotros, ¿verdad? Se trata de que nosotros podamos conocerlo espiritualmente. ¿Y quién es el que lo conoce mejor? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es esa palabra? La palabra que vivió entre nosotros y se hizo carne. ¿Quién es? Jesús. Entonces, a través de la bendita palabra de Dios, que es Jesucristo, vamos a conocer mejor al Padre. Ahora, vamos a ver, voy a explicarles la relación que tiene para poder llegar al Padre y poderlo conocer bien. Esto que les voy a explicar es un poquito complejo porque no han venido algunos hermanas y les va a costar un poquito, pero va a tratar de ser más explícito. La figura, el tipo de persona, hay 4 tipos de personas. Incluso son 5. ¿Cuáles son los oyentes, los creyentes carnales, los discípulos, los siervos y los amigos de Dios? Abraham, ¿qué era? Amigo de Dios. Oyente es el que oye y dice, ¡ay, qué bueno! Qué bueno que están predicando la palabra de Dios, pero otro día no veo. ¿Vale? El creyente es el que dice, sí creo, pero todavía está en la carne. Así que si le hablan de hot dogs y hamburguesas por allá, ¿verdad?, y que van a ser gratis, y pues, por allá se va. Entonces, el creer, pues no le importa si cree o no cree. Es más importante los hot dogs y las hamburguesas por allá. El discípulo es el que ya obedece la palabra de Dios. Es el que oye y atiende. Ejemplo, no es lo mismo. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a usted, venga,
¿Qué se queda ahí? Si yo le digo, venga, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nadie se paró. Pero si yo le digo a Melissa, ven, se para y viene. Una cosa es oír y otra cosa es oír y atender. Nada más que ahorita pues se está grabando, ¿verdad? Pero ese ejemplo le aseguro que sí vendría ella. Entonces, el discípulo no solamente es el que está oyendo, no solamente es el que cree, sino el que oye y atiende la voz de su pastor. Entonces, el que oye la voz de Cristo a través de un pastor físico, ¿verdad? Está siguiendo al buen pastor a través de un pastor físico. Entonces, es importante que nosotros sepamos la diferencia, sí, porque el servidor es el que se ha apartado del pecado para servir a Jehová, es el servidor. Y el amigo es el que ya no tiene, ya no existe, es todo para Cristo. Es todo para Cristo. Ahora vamos a hablar con referencia al oyente, al creyente, al discípulo y al amigo. ¿Ok? Vamos a ver los discípulos y siervos como uno mismo. Bueno, el oyente, primero le quiero explicar qué es el tabernáculo. Tabernáculo, en la palabra de Dios nos habla que físicamente de la entrada para allá afuera donde se encontraba, ¿verdad? El altar de los sacrificios, ¿verdad? Donde se encontraba el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes levitas después de presentar el sacrificio, venía la entrada y hasta ahí se consideraba el atrio. ¿Me explico? Desde la primera entrada hasta la entrada del lugar santo es el atrio. De la entrada del lugar santo hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde está la puerta, había antes un velo que fue el que rompió Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Por esa razón, el que entra a la presencia de Jesucristo, ahora que ya no hay velo, como lo está viendo físicamente, ya se puede entrar a la presencia del Padre. De aquí para allá se llama lugar santo y de aquí para acá se llama lugar santísimo. ¿Qué significa esa colocación? Bueno, significa mucho. Significa mucho con referencia a la palabra de Dios. Usted como oyente, ¿verdad? Si estuviera en la parte del tabernáculo, en la parte del templo, la diferencia entre templo y tabernáculo, el templo ya estaba edificado con lo que estamos viendo, y el tabernáculo era una tienda de campaña que se trasladaba en el desierto. Entonces, fuera del tabernáculo es para los oyentes. Es decir, ¿qué tipo de conocimiento puede tener una persona que está fuera del templo? Ninguno. La persona que puede llegar al atrio, ¿verdad? Al atrio donde está, ¿verdad? Donde está el altar, donde está el altar de los sacrificios, donde está el lavacro. Es un lugar donde los creyentes se pueden mover. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mueven los rudimentos. Y le vuelvo a explicar nuevamente. A los que no llegaron a tiempo, el rudimiento son las primeras enseñanzas, lo que conocemos como el Evangelio de Jesucristo. Son las primeras enseñanzas que recibimos en Cristo Jesús. Esas es en donde las vamos a encontrar, esas es las que todo el cristiano la debemos de saber. Debemos de saberla como conocimiento fundamental. ¿En dónde viene? En Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y son el arrepentimiento de obras muertas, la fe salvadora, la fe con don, la fe con fruto, el juicio final o eterno, la resurrección de muertos, la imposición de manos y la doctrina de bautismo. Son algunos de los ejemplos que se mueven en el lugar santísimo. ¿En dónde? En el atrio. Ahora, los discípulos son los que pueden entrar al lugar santo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y ahí es donde se mueven los misterios. Los discípulos son los que tienen el conocimiento de los misterios revelados, de los cuales estábamos hablando antes de los secretos. Y
hablamos de demasiados ejemplos de ellos, ¿verdad? Misterios como el de Israel, como de no todos dormiremos, de su voluntad, ¿verdad? De Cristo, del Evangelio, de Dios, el Padre y el Hijo, de la iniquidad, de la fe, de la piedad, de las estrellas y de Babilonia. Entonces, esos ejemplos son misterios revelados que se mueven en el lugar santo. Es decir, cuando nosotros entramos por esa puerta que es Cristo Jesús al lugar santo, es cuando se nos empieza a revelar esos misterios. Misterios revelados. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos y vivimos, porque hay gente que lo conoce, hay gente que lo entiende, pero hay gente cobarde que no lo vive. ¿Me explico? Entonces, pasar del lugar santo, de donde está Jesucristo, al lugar santísimo, donde no hay ninguna obstrucción ahora, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que pudieran pasar de allá para acá y puedan entrar a la presencia de Dios y puedan tener esa comunicación y puedan tener esa relación con el Padre, ¿verdad? Solamente pueden pasar a este lugar santísimo los que ya pueden entender y vivir los secretos. ¿Me puede usted decir, a ver, cómo voy a entender un secreto y cómo voy a vivirlo si ni siquiera lo conozco? ¿Qué quiere decir? Que no ha podido usted moverse como discípulo de Jesucristo para poder llegar al lugar santísimo. ¿Me explico? ¿Me puede usted decir, es que no puedo vivir algo, ¿verdad? No puedo vivir algo, ¿verdad? No puedo vivir algo que ni siquiera no puedo vivir algo porque no lo he oído. Pues es porque se ha mantenido usted fuera del tabernáculo. ¿Me explico? Entonces hay niveles. Entre más nos separamos de la presencia de Dios es conforme físicamente y espiritualmente estamos. Si yo físicamente no entro al templo, al lugar santo, ¿cómo voy a pasar de los misterios a los secretos de Dios? ¿Me explico? Y si yo me mantengo allá afuera como oyente, pues mucho más difícil voy a conocer los secretos. Para comenzar no voy a entender ni siquiera los misterios. ¿Por qué? Porque no he atravesado la puerta que es Cristo Jesús para poder entrar. Entonces usted me está entendiendo. En el lugar santísimo, en este lugar se mueven los amigos de Dios, como Abraham, los que no tienen nada de extraordinario, no tienen 3 ojos, 4 orejas, no tienen alas, no, ni tampoco puede usted no tener dones espirituales, pero sí puede decir lo que debe tener es fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que debe tener usted? Es humildad y obediencia para ser amigo de Dios. Porque ¿a poco no le da a usted pena cuando alguien le hace un favor? Alguien le hace un favor. ¿A poco no le da a usted pena no corresponderlo? Digo, si alguien, por ejemplo, le dice, oiga, le ayudo a cargar las bolsas con el mandado, sí, vaya, claro, gracias, ya se la lleve. El otro día lo ve que va cargando la escalera y no la puede acomodar, yo la ayudo. ¿Va? Y al otro día, ¿verdad? Fui a comprar una lavadora, pero no tengo cómo traer. Yo la traigo en mi camioneta, vecino. Y el agarrado lo ayudó. Y así siempre está esa persona dispuesta a ayudarlo como su amigo. Y el día que le diga, oiga, ¿sabe qué? Yo no sé cocinar y mi esposa no está. ¿Me podrías hacer algo de comer? Yo le doy las cosas. ¿Cómo se sentiría usted con él? Si usted no lo quiere ayudar y le sale usted con un pretexto de siempre, ¿cómo se sentiría usted? ¿Verdad? Se siente que no está correspondiendo la amistad. Pues así es
Así era Abraham, simple y sencillamente correspondía la amistad de Jehová hacia Abraham. Simple y sencillamente ese era el grado de humildad que tenía Abraham. Obedecía al Padre. Se humillaba. ¿Me explico? Entonces, esta parte es la que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que aprender. Extraordinario. No fue Abraham. Fueron extraordinarias las cosas que él hizo a causa de la humildad y la obediencia. Y eso es lo que hace moverse en este lugar y conocer los secretos de los cuales le estaba hablando el Padre a la pastora ese momento, ese momento que le estaba diciendo, te voy a entregar los secretos que ni te imaginas. ¿A causa de qué? De ser humilde. Una actitud de humildad. A causa de decir, está bien, no me gusta obedecer. Tal vez no me gusta esto, Señor, lo que dice tu palabra, pero lo voy a hacer. Y otros malinterpretamos que el hecho de seguir a Jesús, malinterpretamos a veces, ¿verdad? Que el hecho de seguir a Jesús, todo tiene que ser que me va a gustar, ¿verdad? Dejar los placeres, no nos va a gustar, el placer trae gusto, por eso se llama placer, si no, no fuera placer. Y renunciar a ese placer por seguir a Jesús para poder conocer al Padre, dice la palabra, me va a traer dificultades. Pero se necesita ser humilde, de decir, Señor, heme aquí, y haz de mí lo que tú quieras. Entonces, yo lo que le estoy diciendo, amado, lo que le estoy diciendo, amada, es que el Padre tiene la mejor de las intenciones. El Padre tiene la mejor de las intenciones. Hoy ha enviado su Santo Espíritu. Se ha manifestado a través de su palabra. Hoy el Señor ha venido a decirle, necesito, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. ¿Usted quiere ser tu amigo? Te ofrezco la amistad que yo le di a Abraham. La misma oportunidad. Porque Abraham tenía 2 manos, 2 pies como tú. Tenía 2 ojos. Tenía 2 oídos. Tenía una boca. Tenía una nariz. Y al igual, ¿verdad? Abraham, al igual que a usted, también tuvo dificultades y también se preguntó lo mismo. Tengo que hacer eso para tener una relación con mi Padre Celestial. Tengo que renunciar a los placeres, porque Abraham no tuvo cualquier tipo de tentación. Cuando vino Jesucristo, revelado como Melquisedec en aquel entonces, como sumo sacerdote, porque dice la palabra que nadie sabe dónde vino y nadie vio cuando se fue. Y dice la palabra de Dios que el alfa y omega, el principio y el fin, nadie sabe su principio y no tiene fin. Dice que se presentó ese alfa y omega en Melquisedec. Jesucristo se presentó a recibir, descendió de lo alto solamente a recibir los diezmos de Abraham, y dice que se le atravesó el rey de Salem, manifestado el diablo en él, y le dijo, si tú me das a todos los que vienen contigo, todos tus siervos, todos tus empleados, todos tus esclavos, toda su familia, toda tu familia, me das su alma, yo te haré rico. Pocas palabras. El rey de Salem de hoy es el que te viene a ofrecer, yo te vengo a dar un chequecito, que me das dinero. Yo soy el que te voy a proveer, yo te voy a proveer, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Pero a cambio de eso me voy a llevar no solamente tu alma, sino de todos los que estén alrededor.
Y Abraham nos dejó bien clara esa enseñanza. Le contestó: yo no quiero ni un cadete de mis zapatos que tú me des, para que no andes diciendo, diablo, que de porte tuya yo me hice rico. No acepto nada de ti. Nada de ti. Y esa es la enseñanza que Jesús hoy nos da. Así que los rudimientos que tuvo bien fundamentado Abraham son los principios elementales o fundamentales de nuestra fe. Además, que son el requisito para alcanzar la madurez y la perfección en Cristo Jesús. Así que yo quiero decirle, amado, yo quiero decirle, amada, que la madurez y la perfección en Cristo Jesús está por encima del entendimiento humano o de lo que nosotros vivimos día a día. Tiene que ver con la humildad y tiene que ver con la obediencia. Así que los misterios son verdades reveladas por el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que anhelar, los secretos, son verdades ocultas de Dios y que aún no han sido reveladas, sino hasta su debido tiempo. Así que es de suma importancia nuestro crecimiento espiritual y no debemos quedarnos solo con la calidad de oyentes, sino avanzar creyendo, siendo discípulos hasta alcanzar la estatura de amigos, para que en su debido tiempo podamos conocer y entender los secretos de Dios. Y que esos secretos que tiene reservados, nosotros podemos alcanzar. Así que yo ministro en tu vida. Yo te voy a invitar a ponerte de pie, iglesia amada, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y que te pongas tu velo. Yo ministro en tu vida hoy amor y agradecimiento en Cristo. Para que vivas los rudimientos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo levanto, yo ministro en esta hora con la autoridad que se me ha dado, poder que viene de lo alto, poder dunamis. Yo te pido, Padre, desata poder para revelar en cada uno de los miembros de la iglesia Fuente de Vida la revelación más grande que podemos tener, Señor, que nos puedas dar la revelación del pecado, Señor. Yo te pido, Señor, desata sobre esta iglesia la revelación del pecado, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo fue enviado para que nosotros, ¿verdad? Para discernir, para desenmascarar el pecado, para dejar en claro el pecado en nosotros. Por cuanto hemos pecado, ha venido a desatar lo que es justo y la justicia en Cristo Jesús. Así que yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, Señor Jesús, tú sabes muy bien mi corazón, Espíritu Santo, que yo puedo pedirte una revelación profunda de la palabra, Señor. Pero yo no quiero una iglesia de religiosos. Cuando tú me llames, Señor Jesús, a cuentas, no quiero entregar una iglesia, Señor, religiosa. Quiero entregar una iglesia limpia. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas, Señor. Y para eso, para que ellos limpien sus vestiduras con las oraciones, Señor, es necesario, Señor, que conozcan el pecado, Señor. El pecado, Señor, en el cual todavía se encuentran, porque no le ha sido revelado. Le ha costado trabajo, Señor. Por la religiosidad, Señor, que aprendieron, Señor, no le ha sido revelado el pecado. Yo te pido, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, ministra en esta hora el discernimiento del pecado, Señor, sobre la vida de cada uno de los que están acá. Revela, Espíritu Santo, en este año de la revelación, el pecado en el cual se encuentre tu iglesia, Señor, en el cual, Señor, ha ofrecido resistencia, Señor, para doblar sus rodillas delante de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Yo te pido en especial, Señor, en especial te pido el discernimiento de ese pecado, porque la palabra de ciencia
para que se revelen los misterios, va a venir a su tiempo, porque la palabra de sabiduría, que es para que se revelen los misterios, van a venir. El espíritu de discernimiento para que se revelen los misterios van a venir sobre esta iglesia, Señor Jesús, porque yo creo en tus promesas. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta hora, desata de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, yo desato hambre del Señor, hambre por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo desato, ministro, en el nombre de Jesús, sobre esta iglesia. Y si piensas que te quita el tiempo, Jesucristo, para escudriñar la palabra, yo ministro en esta hora, en el nombre de Jesús, discernimiento, entendimiento, revelación sobre el pecado en el que te has estado moviendo. Si piensas que Jehová te quita el tiempo para orar, 1 hora al día, ora en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, ministra el discernimiento, Señor. La gran bendición de la comunión que podemos tener contigo, que tenemos contigo. Si tú piensas que el Espíritu Santo no está presente cuando coqueteas con el mundo, yo ministro en esta hora para que tengas el discernimiento de que Él sí hablará. De que Él sí hablará y te hará ver que sí lo ofendes con tu actitud y que lo entristeces y que lo entristeces. Así que yo te invito, iglesia, levanta tu voz y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido ayuda, tal como lo hizo el hombre que se acercó ante ti, tal como el Padre que se acercó ante ti y te pidió y te dijo: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, libera a mi hijo endemoniado. Así como lo hizo ese hombre, Jesús le dijo: si tú crees en mí, se podrá. Y el hombre le contestó: ayúdame de mi incredulidad. Así que yo te digo, iglesia, te invito a ser honesta como ese hombre. Él no creía en Jesús, fue honesto y le dijo: no creo en ti, Jesús. Ayúdame con esa incredulidad. Ayúdame. Levanta tu voz y dile: Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad. Ayúdame de mi incredulidad. Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad. En el nombre de Jesús, yo te pido, Cristo, ayúdame de mi incredulidad. Levanta tu voz y dile: Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad. Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad. Levanta tu voz, iglesia, y dile: Señor Jesús, ayúdame de mi incredulidad. Porque no he creído en ti, Señor. De oídas había oído de ti, pero en realidad no te conozco. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro contigo, Señor Jesús. Ven a mi vida. Ven a mi vida, envía de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo ministro sobre tu vida presencia del Espíritu Santo que circuncisa el corazón y lleva a los hombres y a las mujeres a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, en este momento, yo ministro en el nombre de Jesús. Yo ministro en el nombre de Jesús sobre tu vida, iglesia. Sobre tu vida, iglesia, ministro, presencia del Espíritu Santo que lleva a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo desato poder del Espíritu Santo que lleva a los pies de Cristo a los gentiles. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pues puede tomar usted asiento, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Le damos las gracias al Padre por esta verdad, por esta prédica tan hermosa, ¿verdad? Que nos lleva a los pies de Cristo
Y en los anuncios que tenemos en esta iglesia, ¿verdad? Es que les quiero anunciar que ya pronto, ¿verdad? Dentro de un par de meses ya vamos a cambiarnos a la avenida 11, ¿verdad? Así que yo le quiero hacer la invitación a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Para participar en el hecho de que todos como iglesia contentos juntos con la iglesia Temor a Jehová, ¿verdad? Que está supervisando esta iglesia, ¿verdad? Nos regocijemos en este cambio que vamos a hacer, ¿verdad? En este cambio lo estamos haciendo por dos razones. La primera razón por la cual lo estamos haciendo es porque es muy pequeño el lugar, ¿verdad? Y la segunda razón es porque todo tiene un tiempo. Y el tiempo desde un principio, como se los había comentado, este templo, ¿verdad? Que se acondicionó acá fue para el arranque. Pero tengo la fe en Cristo Jesús tal como lo han visto mis ojos, no como me lo han platicado, como lo he vivido, ¿verdad? Así estábamos en el templo Temor a Jehová cuando se empezó. Estuvimos solamente un mes en un templo, ¿verdad? Donde nos mojábamos, ¿verdad? Y cuando nos cambiamos, ¿verdad? Nos dio la hermana Maco a ese lugar, esa iglesia, ¿verdad? Esa iglesia empezó a crecer al grado de que hoy es una iglesia que se llena, que en el tercer templo donde estamos está ya lleno, ¿verdad? Entonces queremos cambiarnos por la razón de la ubicación, ¿verdad? Porque vamos a empezar a evangelizar. Entonces queremos llamarlos, ¿verdad? Para que más adelante vamos a ir dándoles, les vamos a ir informando en dónde nos vamos a cambiar, para que de lo profundo de su corazón, ¿verdad? Venga no su dinero, sino venga su disposición de ayudar como iglesia, que se una con la iglesia que hizo todo esto por usted. La iglesia que vino y destinó su tiempo, dejó su trabajo, vino por amor a usted sin conocerlo, vino a hacerlo. Así se una con esa iglesia, ¿verdad? Para que cuando nos cambiemos de local, ¿verdad? Ya